a seguir con la segunda parte, hay por algunas consultas que hubo de alumnos a distancia y de algunas de ustedes también en el corte. Vamos a rever estas últimas 4 o 5 diapositivas que verdaderamente son muy interesantes y después hacemos unas preguntas de todos los temas que se desarrollaron hasta el momento, así después avanzamos con el resto de los temas que tiene preparado. Bien, una pregunta hubo muy interesante que es el desarrollo del cojinete cuando hablábamos de la superficie plana, el cojinete, que eran, recuerdan en el Mercedes eran 19 centímetros cuadrados, ¿por qué no se toma la superficie del cigüeñal? Se toma la superficie del cojinete que soporta la carga en el momento de la expansión de gases como si fuera una chapa plana, ancho por largo. Eso es lo que soporta la carga, que evidentemente cuando va para arriba el que soporta la carga también es el otro cojinete y acompaña. Pero en ese caso se da para la resistencia a la carga la superficie del cojinete. ¿Recuerdan cuáles eran las propiedades de un cojinete, por ejemplo? ¿Para qué era la incrustabilidad del cojinete? ¿Alguno me sabe explicar para qué? ¿Para? Exacto. Para absorber las impurezas. ¿Qué pasa con un motor cuando lo armamos? Una de las quejas, muchas veces la queja es, este cojinete no me duró nada, se comió cigüeñal. Lo mirábamos en el microscopio y era un depósito de hierro y arena que se comió cigüeñal, lo transformó en un papel de lija. Ustedes saben que en fábrica se daban los motores con autoclave para armarlo. Y nosotros siempre aconsejamos al mecánico que lo lave con agua y jabón, agua caliente y detergente de lavar los platos de la cocina. ¿Por qué? Porque cuando lo lavamos con un combustible que tiene la misma propiedad de adherencia, ¿se acuerdan que hablamos del aceite, la adherencia que tenía? Que si la volcamos en la pared el aceite se queda agarrada. El combustible cuando lo lavamos con nafta podría pasar, pero cuando lo lavamos con queroseno o peor con gasoil, y lo dejamos a la noche bien destapadito para que el polvo que está en suspenso en el aire se pegue, y encima no lavamos bien el motor cuando lo trae la rectificadora, pobre motor, pobre cojinete. Lo importante es la limpieza. Sumado a eso, buenos filtros y todo eso, ¿no? Porque si no, Dios mío, después este filtro marcatero, como decimos normalmente, tiene unos agujeros más grandes para que pase el aceite, pero... O la otra del mecánico que prueba el aceite con el dedo, teniendo un laboratorio en la U, entre los dedos dice, este aceite está gordo. Y la contaminación ácida, anda 500.000 kilómetros más, cambiarlo después. Es típico, ustedes lo deben haber escuchado eso, ¿o no? Ustedes saben que la gente, yo trabajé mucho en la FIA, la Federación Internacional, les cuento una anécdota, después seguimos con la clase, que cuando era presidente de la comisión técnica yo tenía un técnico que era embarcado, un técnico muy bueno, era maquinista, y un día viene y me dice, don Ángel, me voy a Maranello, ¿usted me puede dar alguna recomendación para que me atiendan? No, yo voy a Juan Manuel Fangio, que era cliente mío en la rectificadora, y aparte tuve el honor de inaugurar el circuito del Chaco junto con él. Digo, Juan, ¿me puede hacer tengo un muchacho que va a Maranello, ¿me puede hacer una tarjeta? ¿Cómo se llama? Me hizo una tarjeta de él, Juan Manuel Fangio. Cuando llegó a Maranello, que se quedó 2 días con el barco, llegó tarde. El portero no lo dejaba entrar. Esto les estoy hablando hace un montón de años. Él sacó la tarjeta, se la dio, el portero se fue adentro. ¿Quién lo vino a recibir a la puerta? El señor Enzo Ferrari. Se lo contaba como una cosa. La Federación Internacional tenemos mucho, gracias a Dios, argentinos, mucho prestigio, los preparadores y las autoridades que trabajamos en las carreras. Le digo, yo hice muchas carreras en Brasil de Fórmula 1, la FIA los manda un mes antes a practicar. Los técnicos, los rescates, los banderilleros, todos tienen que practicar. Cuando hicimos las últimas carreras que estuve a cargo, del 95 al 98, Charlie White me mandó el reglamento, ya teníamos el reglamento, preparamos a la gente, tanto los banderilleros que estaban a cargo del señor Devoto, como la parte técnica, que son 28 personas, y ni siquiera cómo está todo, vamos, y salió extraordinario. Por eso
quiere venir a hacerlo. Por razones económicas, por razones de comodidad y porque le interesa, ¿no? Pero hay un problema que es la plata. El autódromo para modificarlo se necesitan como 40 millones de dólares. ¿Quién nos pone? No sé qué. Vamos a lo nuestro. Hablamos de la superficie de empuje del cojinete y hablamos que se solucionó el problema de la cuña hidrodinámica, se solucionó el problema de la deformación del cojinete, de la biela, y el movimiento del cigüeñal orbitando dentro de un cojinete redondo, lo solucionamos con una forma de cojinete que es esta famosa. Acá pusiste lo de la superficie proyectada. Y acá pusimos superficie proyectada, diámetro por ancho, que es simplemente la superficie de arriba del cojinete que aguanta, el cojinete superior que aguanta la carga. A eso está dirigido esto, que soporta en el momento de la expansión de los gases 5.184 kilos. ¿Cómo la distribuyen esos 19 centímetros cuadrados? Ahí lo tenemos, 270 kilos por centímetro cuadrado. Para separarlo del cigüeñal, para que no se toque contra el cigüeñal, necesitamos una presión de aceite que corrija esa separación, que lo separe al cigüeñal realmente del cojinete. Y necesitamos una capa de presión de aceite de esa presión, o más. Como dijimos antes, es el mismo cojinete que produce su lubricación. Pasame a la biela ahora, fíjate. La biela está sometida a varias cargas. Teníamos que solucionar el problema de la cuña hidrodinámica, de la orbitación del cigüeñal, fijándolo como si le pusiéramos a un tanque de aceite dos cuñas de madera, lo fijamos con la ovalización. Acá el cigüeñal, por más que quiera desplazarse hacia los costados, no puede estar centrado. Y a su vez conseguimos que disminuir la luz vertical, Por eso cuando el motor tiene mucha ovalización, cuanto más revoluciones necesita, tiene más ovalización tiene. Los motores especiales tienen muy ovalados para producir la cuña en altas revoluciones, en baja cero. Incluso tienen sensores para pararlo, el motor si se baja por alguna causa para que no se funda. Las bombas de aceite de los motores comunes tienen mucho caudal, lo suficiente para que llegue a los cojinetes, y el cojinete se lo toma esa cantidad de aceite y la hace trabajar por adherencia, agarrada al cigüeñal y agarrada a los cojinetes. La lleva a la misma velocidad y cuanto más revoluciones, más aumenta la viscosidad del aceite, más aguanta la carga. Y se busca con esta ovalización hacer el motor en la línea vertical, cuando se enfrenta toda la línea del cojinete, la biela, el muñón de cigüeñal de biela y la bancada se ponen todo en la línea. El cojinete en ese momento tiene la luz vertical lo mínimo posible. La dilatación la tiene en la ovalización del cojinete. Por esa causa también. Por eso corrieron el perno del pistón lo corrieron hacia un lado. Vieron que los motores nasteros tienen todo el perno desplazado. ¿Saben por qué fue hecho? En los motores antiguos, cuando llegaba a posicionarse el motor en el punto muerto superior, la carga para vencer ese momento, digamos, no era energía cinética, no era energía de movimiento, pero el motor se frenaba, acomodaba las luces, se volvía ruidoso, le tenían que poner un volante grande así para vencer ese momento, pérdida de potencia por carga, pérdida de potencia por peso. ¿Qué hicieron los ingenieros? Desplazaron el perno e inclinaron la biela. En el punto muerto superior la biela está inclinada, cuando se juntan todas las luces está inclinada. El motor se volvió silencioso, la biela estaba en tendencia a girar y disminuyeron el peso del volante. Como para que efectúe, no es cuestión de, voy a rebajar el volante, como hacen muchos, lo rebajo porque Pedrito lo hizo. O le voy a poner una polea de Belfort porque Juancito le puso. Es lo peor que se puede hacer copiando, ¿no? Pero el perno desplazado quedó la biela inclinada y se le vinieron otros problemas. El problema fue que al aumentar la carga de apoyo del pistón contra el cilindro, se enganaba el pistón. Le hicieron un agujero a la biela, en el momento que pasa el orificio del cigüeñal, se combina con el agujero de la biela y lubrica la pared del cilindro. Eliminaron el problema del agarre del pistón al aumentar la carga del pistón porque el perno está desplazado. Hicieron el motor muy silencioso. ¿Y qué se busca? Con esto se busca tener la cuña hidrodinámica del centrado del cigüeñal que produzca la cuña en los puntos hercianos, en los puntos que nosotros necesitamos
realmente la capa de aceite para que aguante la carga y volvieron al cigüeñal muy silenciosos. Esto se llama corona, técnicamente es la corona, esto se llama caída. Si tomamos la luz acá tenemos 0, pero la tomamos a 30 grados, a 15 grados de aquí, así tenemos 4 centésimas de luz más. Muchas consultas de mecánicos antiguos que estaban acostumbrados al azul completo, nos llamaban por teléfono, te cogiste, es un desastre. Toca nada más que arriba y abajo. Y en esta parte, para la renovación de aceite y para la cuña hidrodinámica, tiene lo que se llama relief, que son aproximadamente unos 12 milímetros de ancho por 10 centésimas de luz en el cojinete. Todos los cojinetes del mundo, hoy de todos los motores, salvo de los motores diésel muy pesados, los marinos, todos son ovalados. Cuando la velocidad de giro es muy lenta, como los motores marinos que giran a 100 vueltas, se lo dan no con ovalización, sino con luz y otra forma con bombas exteriores. Pero en estos motores, cuanto más velocidad tiene, más ovalado es el cojinete. Como vimos en los cojinetes de carrera, que uno es delta wall muy ovalado y el otro es casi plano, casi redondo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Porque tenían dudas y preguntas, por favor, antes de pasar a la otra vuelta. Sí, adelante. A ver, un segundito. He escuchado de que a veces se tocan los cojinetes en una rectificadora cuando están enchavetando un motor. ¿Cómo? Cuando se tocan los cojinetes en una rectificadora cuando están enchavetando un motor, para darle más luz. O sea, ya pasó por el mecanizado, no le gustó cómo quedó, y lo toca manualmente. No sé qué ir a hacer. Ustedes saben que los cojinetes tienen una capa, tanto los de rosado y ahora también los de aluminio, una capa que se le pone sobre el cojinete para que el cigüeñal deslice, suave. El cojinete hay que tratarlo como tal, y son piezas hechas para que se siga las indicaciones de fábrica. Y lo mismo, si vos querés improvisar sobre lo que ya está recontra estudiado, cuando llegué a Colombia, en una de las visitas que tuve en Colombia, entré en una rectificadora y tenía unos pistones de Cummins y le estaban dando con una lija y una lima original de los pistones, le estaban dando con una lima envuelta en lija, le estaba dando el tipo, yo lo miré y dije, me quedé quieto. Le dije al distribuidor le digo, ¿qué está haciendo ese animal? No, casate, me dice. Yo fui a preguntar después tranquilo, ¿qué le pasó? ¿Qué le está pasando a usted? No, yo hice el cilindro, nosotros acá lo hacemos científico. Si el cilindro tiene 5 pulgadas, le damos 5 milésimas de luz a la luz entre punta. Y después de ahí no me entra el pistón, lo rebajo con tela. ¿Qué le vas a decir al tipo? Agarra un martillo, se lo das en la cabeza o te pones a pensar. Que es el razonamiento que tenemos que usar para los motores de carrera. O cuando tenés un motor de carrera, ahí tenés que usar todo el conocimiento teórico que te pueden aportar gente como la que está aquí y estudiar los porqués. Si tocaron los cojinetes porque le quedó poca luz o mucha luz y los rasquetearon con la famosa raqueta o con un aro, y bueno, contra eso ¿qué le vas a hacer? Son muchas las causas que tocan así los motores que me vas a decir a mí que hace 30 años le estoy armando un motor, ¿y qué le vas a decir si te dicen eso? ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿quién era? Sí, hablen, ¿no? Y la última charla que había dado, hablaron por lo menos hasta las 3 de la mañana. Ustedes no hacen ni siquiera una pregunta. ¡Qué vergüenza! O me tienen miedo. No, vamos que estamos hablando de distancia. Después hablamos de más anécdotas de automovilismo. ¿Alguna otra consulta? ¿Está comprendido lo de la cuña hidrodinámica? Aquí tenemos una. Una consulta, antes de montar los cojinetes, ¿usted recomienda, creo que es muy común, hacerle alguna pasta? Depende de lo que vas a usar y la carga que tengas. ¿Es conveniente ponerle pastas antifriccionantes o depende del aceite que uses? Eso vale a cualquier motor estándar, 0, nada. No es necesario. Estamos hablando de motores de carrera, es muy ayudar a las levas, ayudar a los botadores, ayudar a los cojinetes con un antifriccionante, un deslizante, bueno. Hay que tener cuidado también para que no corte
importe la química del aceite, ¿no? Porque ese es el problema cuando se le ponen a los motores comunes. Bueno, lo importante es lo que tienen que trabajar siempre, por más que nunca gana el más rabioso, yo preparé un motor 60 caballos más y me rompió la dos vueltas. Nunca gana el más rabioso, sino el más que está más compenetrado del equipo, un auto estable, un motor estable, un piloto que maneje, unas gomas que duren y armado como armado, ¿no? A lo mejor un motor bien armado, bien armado, por supuesto va a dar mucho más resultados que un motor muy rabioso que se rompe en la dos vueltas. Le vamos a dar mucha potencia, después se me agarra a la dos vueltas, no me aguantan los cojinetes, o si se me rompe. Por la bancada, por lo que sea, ¿no? Bien. ¿Alguna otra? Sí, yo quería preguntarle por los alojamientos, ya se viera o acá, que están reunidos los motores, por ahora, y si hay 20 Mercedes, viene eso para que pase entre la altura del cojinete hacia el río Biela. El apoyo del cojinete contra la biela debe ser lo más perfecto posible. Cuanto mejor es la superficie de la biela o la superficie del alojamiento de bancada, más va a transmitir la temperatura y va a resistir la carga. Se va a sentar contra una superficie total. El bruñido que se hace por máquinas de bruñido con piedras de diamante es espectacular. O sea, el contacto es total. Y si la biela después tiene deformaciones elásticas por el trabajo, el cojinete todavía se acomoda mejor. Ese trabajo es muy importante. Es muy importante. Bien. ¿Alguna otra pregunta que se les ocurra? ¿Seguimos? Bien. Un segundo. Usted hablaba de que el cojinete forma su propia presión de aceite, digamos, para trabajar. Independientemente de eso, ¿qué recomendación puede dar usted en base a la presión de aceite que normalmente manejamos? Claro, esa es una pregunta excepcional. Uno de los estudios más finitos que se están haciendo es cuál es realmente la cantidad de aceite que precisa un determinado motor. Por lo general las bombas se autodimensionan para no dar tanta presión sino caudal. Y la presión necesaria para empujar esa cantidad de aceite hasta que llegue a todas las partes que lubrican. Es un estudio muy interesante y no está dicha la última palabra, ni como la forma del cojinete, porque todos los días aparece una nueva biela, una nueva bancada que se deforma de acuerdo a. Entonces hay que variar. No es lo mismo un cojinete, un Perkin 4, que está muy ovalado porque la deformación de la bancada o de la biela es fuerte, a un cojinete a lo mejor de una escaña. Cada uno tiene su estudio. Y cada fábrica hace su estudio en base a refrigeración y lubricación de la cantidad de aceite que necesita cuando trabaja. Porque cuando no trabaja el motor está regulando, está la pasión de la gente con los motores, con el aceite regulando. Mira, 60 libras regulando. Está consumiendo potencia, está calentando todo el sistema del reverendo Pepe y al aceite lo está craqueando, o sea, está rompiendo las moléculas inútilmente. Cuando está regulando, vos, vamos a decir un disparate, podrías lubricar el motor con una aceitera, porque no tiene carga. La carga propia para autogirar. Entonces, ¿para qué queremos presión de aceite cuando está trabajando? Cuando pongo la marcha y acelero el motor que necesito lubricar, ahí sí. El cojinete por velocidad es el que produce su propia, y forma, ¿no? Produce su propia lubricación. Gracias. Sí. Sí, era para saber con respecto a los interiores de biela y de bancada, si hay algún tipo de diferencia en lo que se refiere a motores estándar y de competición, o es la misma medida. Por lo general, no. Por lo general se busca ovalizar un poco el alojamiento de la biela, especialmente de la biela, no la bancada, porque son cargas diferentes. Pero sí se busca ovalizar la biela para aumentar el apriete, o sea, se hace el interior estándar con dos suplementos entre la tapa y la biela. El fabricante de biela ya la hace así, a pedido, y si uno tiene que hacer biela es preferible ovalizarla un poquito, para aumentar el cierre, o sea, el tiraje, que después lo vamos a ver en la parte que sigue, para aumentar el agarre del cojinete en la biela, el apriete, y darle más puño aerodinámico. En la bancada no. En la bancada no. En la bancada la carga es muy repartida y no se olviden que gira sobre un eje sin soportar las cargas. Si bien soporta la carga general y la transmite al volante,
no tiene los compromisos que tiene una biela. Las deformaciones de la bancada son muy distintas a las de la biela. Si bien la tiene, también tiene la deformación del cigüeñal por flexión o por torsión. Tiene la deformación que hay que soportar, pero si bien tiene la cuña hidrodinámica y todo, pero no tiene ese compromiso de balizar también el alojamiento de bancada. Y en la biela, ¿cuánto usted dice qué tipo de suplemento y qué espesor se le puede poner para balizar? Eso también más en estudio. Por lo general le ponen una lámina de 2 centésimas a la biela, entre la tapa y la biela, y después lo hacen a medir y le sacan y hacen el cigüeñal a medida. No, por nada. ¿Seguimos? José. Acá me preguntan, ¿por qué no se utilizan rulemanes en reemplazo de los cojinetes? ¿Cuál es la desventaja del rulemán? Digo esto porque hay motores monocilíndricos que giran a mucho régimen con rulemanes. En realidad no son rulemanes, sino son rodillos. El problema de los rulemanes es que a alta velocidad las bolas que soportan la carga, aún en rulemanes de alta velocidad como son los de contacto angular que se usan en máquinas control numérico, que giran a 10.000 vueltas, la deformación, como eso no tiene carga, son estáticos y giran a 10.000 vueltas, cuando esos rulemanes se someten a la carga, las bolas tienden a deformarse en forma notable. El punto de contacto de la bola contra la pista es muy grande y corta la película de aceite y se acaba. Por eso no se pone rulemán. Aparte que es muy complejo el armado. ¿Qué rulemán pone? Tiene que hacer un cigüeñal partido, ¿no? Pero la causa es que no aguantan la carga. Igual que el teflón es extraordinario para aguantar la carga. Pero no transmite la temperatura y se quema. El teflón sería un material ideal, porque es deslizante, aguanta la carga, pero se quema. Pero se quema instantáneamente. Otra pregunta, ¿cómo sería la forma óptima de medir la luz de aceite? Con las herramientas de medición. Medir el cigüeñal, medir el alojamiento, o la más común, la más práctica para motores estándares es la famosa medida plástica, o sea, el hilo plástico que lo ponen y lo aprietan, ¿no? Sin marcar el cojinete, porque si marcan el cojinete... Un comentario al pasar. Ustedes saben que los motores de Fórmula 1, el año pasado Ferrari alcanzó velocidad de rotaciones de 21.000 vueltas. Lo normal son 20.000, pero cortan por el corta motor a 19.000 vueltas. A 20.000 vueltas por minuto, las válvulas abren 10.000 veces por minuto. Si nosotros dividimos 10.000 dividido 60, tenemos más o menos 250 veces por segundo que se abren y se cierran las válvulas. ¿Entienden lo que digo? 250 veces por segundo que las válvulas de Fórmula 1 se abren y se cierran. ¿Saben cómo se abre la válvula? Por el árbol de leva, pero se cierra ¿cómo? Este hombre debe haber trabajado en alguna... Se cierran por unos pulmones de nitrógeno, porque el resorte ya en esa velocidad, en esa secuencia entraría en desarmonía y quedaría flotando, como decimos, flotó, la válvula se puso flotando. El funcionamiento es un poquito largo porque son depósitos de nitrógeno que tienen los motores y cierran la válvula tantas veces como la abre el árbol de levas. Ya se está estudiando de cambiar el árbol de levas lamentablemente por equipos electrónicos que abren y cierran la válvula, bobinas electrónicas. Sí. Exactamente. Bien. ¿Cómo? Sí, marca sugerida de metales. Dejamos de lado sin intermetal. Eso no te lo puedo decir, si no sería... Yo no trabaja más. Trabajé 15 años en la fábrica. Pero ya no trabaja más. Por ahí le gusta otra. Por ahí le gusta otra. En este momento no te puedo contestar, no me obligues a decir, te lo hiciste a propósito. Al hincha de Racing le gusta Independiente también. Bien, vamos a pasar ahora a las fallas más comunes, daños comunes en los cojinetes, que se ven normalmente en la calle, que también lo vamos a ver en los cojinetes de carrera. Vamos a la otra parte. Motivos de atención de daños en los cojinetes. Como hablamos antes, la primera y la más grave en todos los lados es la mugre.
Y vamos a lo que ustedes vinieron a aprender. Por más que preparen un motor a fondo con todas las de la ley, lo arman sucio, el motor muere. El motor muere. Traten de ponerlo sobre el nylon, bien limpio, las manos limpias, lavarlo si es posible con agua y jabón, o si ya le tienen la mano, lavarlo bien con un combustible, pero que sea un combustible como que saque todo. La limpieza es fundamental, muchachos. En la calle, el 53% de los reclamos de falla de motores es por la mugre. Este motor funcionó muy pocos minutos. Fíjense los rayones que hizo el material que se metió en el motor. Por más que aprendamos a hacer un motor de carrera, pero extraordinario, si no tenemos cuidado, han llegado a la fábrica. Yo dirigí asistencia técnica, tenemos en el laboratorio químico un microscopio electrónico. Ustedes no se imaginan armadores de motores de carrera, se nos caían ídolos, por decirle, por cojinetes con mugre. Este cojinete no me sirve, quiero cambiar de marca. No era nuestra marca. Le teníamos que decir, no tiene nada que ver el cojinete, y le demostrábamos con el estudio, con el corte, con la incrustabilidad que tenía el cojinete, lleno de mugre. Por eso es sumamente importante no escatimar esfuerzos para que el motor sea armado como corresponde. Cualquier consejo ustedes lo van a tener después cuando llegue el momento de armar el motor de Rafael, pero yo hablo de cojinetes, que es muy importante eso. Acá tienen la prueba de estas incrustaciones. A veces lo raspamos, el cojinete se raspa con una herramienta, la limadura cae sobre un papel y con un imán de abajo, todo lleno de limadura de hierro del sedimento que le dejaron de la rectificadora. Cuando no, es arena, que lo vemos, el sílice, la arena, con un reactivo, y se ven todas las partículas con el microscopio del reactivo mostrando arena, que no es chiste. Por eso, uno de los principios básicos del éxito de cualquier motor es la limpieza. Sin ese predicamento, empezamos a matar, lo dejamos arriba de un banco, mañana seguimos. No lo tapan. Ustedes vieron que cuando venga a la otra mañana, seguro, aunque esté cerrado, todos pasan el dedo y tienen una capa de tierra. Adiós motor. Adiós motor. Es tan importante la limpieza como cualquier otro tipo de preparación. A ver, estudiar la flexión de un cojinete o de un pistón o de una biela o de lo que sea. Eso es muy importante. Especialmente el bruñido. Los cilindros hay que lavarlos con agua y detergente para sacar el sedimento de bruñido que queda en las ranuras del cruzado. El cruzado se hace para que los lubricantes que están sólidos en el aceite se metan adentro del rayado. Y el plató, que es lo que se elimina de la punta del bruñido, para que el aro deslice sin levantar temperatura. Dentro de esas ranulitas, dentro de ese cruzado, queda mugre. Hay que lavarlo, hay que sacarlo. Fíjense aquí, este señor dejó aquí una basura en el medio, orígenes de cráteres por suciedad. Se ven cráteres en el cojinete, aplastados, que rompen hasta la película de aceite y le hacen una deformación así del cojinete. Le hacen una deformación también aquí y lo destruye. Cuando le hizo los bordes, comenzó a levantar temperatura y lo termina el cojinete. Siempre vamos a girar sobre lo mismo, sobre la limpieza. También tenemos otros temas. Adelante. Marcas por sobrecarga. Vimos muchos cojinetes, inclusive de carrera, con marcas de sobrecarga en esta región. Acá es fácil. Está el muñón cónico. Acá tenemos un rozamiento muy fuerte y acá tenemos un escape de aceite y sin apoyo. Acá tenemos el otro caso, que es peor todavía, del cigüeñal en forma cóncava. El cojinete cierra la salida de aceite franca, se calienta el cojinete y de esta zona se funde. Adiós cojinete en poco tiempo. La tercera es, por supuesto, la biela torcida. Contra eso no hay mucho que hablar. La biela torcida es adiós biela, adiós cojinete, adiós pistón y los aros de pistón, adiós, ¿no? Y son los tres ejemplos que tenemos que tratar de que se corrijan cuando armamos un motor. Sí, adelante. No, solamente quería volver al ejemplo ese que tiene una forma, digamos, muy chica de centro y más grande. Primero, cónico o el del medio. Yo quería
quería solamente recomendarle que ese es un fenómeno, aunque parezca mentira, típico, porque los cigüeñales después de rectificado lo pulen. Cuando lo pulen, curiosamente es una goma que pasa sobre la tela y hace exactamente ese defecto, digamos, lo cual hay que tener mucho cuidado. Si lo pulen, medirlo, digamos, porque eso se puede ver con un micrómetro. Nada más que quería agregarle eso, porque, digamos, el cono es un producto del mal rectificado, digamos, ¿cierto? Y este es un producto de repente de un error que se hace constantemente, que es el pulido mal hecho, digamos. Inclusive el hermanado del radio del cigüeñal con el radio del muñón le dejan un sobreborde, que ahí el cojinete se queda trancado, por decir así. Recuerden siempre que el cojinete, además de un apoyo perfecto, tiene que respirar, que significa en nuestro lenguaje el aceite tiene que salir rápidamente. Si la dejamos adentro del cojinete, el trabajo no cierra porque se fríe, se produce lo que se llama fritting. Entonces, si les parezca mentira, se llama fritting. Gracias. Dale, cambia. Aquí tenemos la famosa fatiga, que ya lo vieron. Finas grietas se desarrollan sobre la superficie del cojinete por aplastamiento de la capa del cojinete, del material del cojinete. Como todo, la resistencia a la carga es proporcional o inversamente proporcional al espesor. Cuando el cigüeñal hace presión en un espesor grueso de metal blanco o del metal que sea, aplasta esa superficie y la raja. Por eso está muy estudiado en los fabricantes que un cojinete estándar tiene un espesor y lo que tiene siempre de capa son 3 décimos de material antifriccional. Cuando aumenta, que el cojinete es 0,30 por ejemplo, se aumenta el espesor del acero, nunca la del material antifriccionante. O sea, para el cobre, el estaño o el aluminio, lo que sea. Aquí tenemos la segunda imagen que ya acá llegó al respaldo, luego se propagan a través del material de antifricción, se raja y acompaña, como no puede pasar esa rajadura al respaldo, se va acompañando el respaldo. Y la tercera ya salen los pedazos de material que lo vieron en esos cojinetes de metal blanco, que cuando aumentó la presión los pedazos salían, y tenemos el primer resultado que es este. El cojinete de trimetálico, o sea el rosado, empieza la fatiga por desprendimiento de material. Y el otro, que es un cojinete también de Babi, o puede ser aluminio, la fatiga lo destruye por aplastamiento. Es muy delicado, sucede cuando la tendencia para disminuir la superficie de trabajo hacen el cigüeñal muy chico, el cojinete, que es lo más chico, aumenta la presión puntual sobre ese cojinete, porque en vez de repartir la carga, supónganse ese Mercedes que vimos, tuvimos un cojinete de 19 centímetros cuadrados, para evitar el desarrollo de giro, para evitar fricción, para evitar aumentar las revoluciones, achicamos el cojinete y achicamos el diámetro del cigüeñal en vez de 60 a 50. El cojinete tiene que resistir la misma carga, a lo mejor de 5 toneladas y pico, en un cojinete más chico. ¿Qué va a pasar con el cojinete? Hay que cambiarlo más seguido porque la presión puntual lo fatiga. Los estudios de cojinetes para carrera insumen una serie de detalles como estudiar la carga, estudiar la capa de deslizamiento, la barrera de níquel. Una pregunta muy interesante que me hicieron sobre la barrera de níquel. ¿Quién me la hizo? ¿Tú? ¿Quién era que me hizo la pregunta sobre la barrera de níquel y la incrustabilidad? ¿La podés repetir, por favor? Dado que en los cojinetes separan lo que es el metal de deslizamiento a lo que es el sinterizado, los distintos compuestos que pueda tener antes del respaldo, ¿cómo hacía para que las impurezas no sean absorbidas nada más que por el material antideslizante y el níquel lo permite introducir dentro del sinterizado? ¿Cómo se nota que soy ingeniero? ¿No? No soy ingeniero. Bien, buena pregunta. El níquel tiene 2 micras nada más, 2 milésimas de milímetro. El estaño de arriba, cuando yo tenía la rectificadora, una empresa que fabricaba cojinetes que no era Sintermetal nos vendió un equipo para darle el baño. Ese baño de estaño y plomo, que decíamos el babín. No sabíamos un pepino. Resulta que lo armábamos, le damos la luz a los 500 kilómetros, el baño, presión de aceite abajo, todo lo que sea.
era porque el estaño que se pone en la capa de deslizamiento es absorbido por el estaño y el cobre que están abajo en el material rosado. Para eso se protege, para que dure la capa, con una capa de 2 micras que son fácilmente traspasadas por los materiales de la incrustabilidad. O sea, si se mete una rosura, va a traspasar esa barrera de níquel y se va a meter en el rosado sin inconveniente. Gracias por la pregunta. Bien. Aquí tenemos tiraje excesivo. Aquí tenemos los problemas que causa el tiraje excesivo. Acá tienen el relief. ¿Ven ese relief que hablábamos antes? Y el tiraje excesivo produce deformaciones en el cojinete, porque limamos la biela estaba limada y pusimos el cojinete nuevo para hacer un cambio de aro, y resulta que ese cojinete quedó tan comprimido que lo deformó para adentro, y pasa este tipo de problemas. Acá lo ven, deformado para adentro, deformado totalmente, que roza contra el cigüeñal en esa parte, aunque tenga el relief, y lo destruye. Y vamos a la otra. Y la contraria, Perdón, tengo una consulta. Dice, si es verdad que se dice que al soldar con eléctrica una pieza del motor periférica con el motor armado se pica el cojinete porque circula corriente. que yo sepa, no. No es un daño galvánico ni nada. Puede producir daños por la corrosión, que la corrosión es grave, por cavitación, que es otro proceso de burbujas de aire en la corriente que ahora lo vamos a ver, pero eso de soldar una pieza y que lo ataque al cojinete, no lo vi nunca, no lo sé. Para mí no, pero insuficiencia de tiraje. Eso cuando dejamos el alojamiento de la biela más grande que el diámetro exterior del cojinete, y el cojinete queda flojo. Causa problemas como este. Fíjense la parte de atrás, como está toda marcada, porque apoyó mal. Y este cojinete termina tronando, termina acabándose el cojinete porque está bailando el apoyo, no transmite temperatura y el cojinete dura muy poco. Eso hay que mirarlo muy cuidadosamente en un motor de carrera. La fijación del cojinete en un motor de carrera es fundamental que sea efectiva. Y hay motores que superando cierto número de revoluciones, el cojinete, si no tiene tiraje, empieza a vibrar. Esa vibración produce una energía sobre el respaldo tan grande que se producen puntos de soldadura entre el cojinete y el respaldo. Se funde el cojinete porque son puntos de soldadura muy chiquititos, que se llama pitting o fritting, que podemos decir también, que acaban con el cojinete. Le echamos la culpa al aceite, le echamos la culpa al cojinete, le echamos la culpa al cigüeñal, al piloto. Este animal le vino en quinta y puso segunda en una curva, mirá lo que hizo, me refundió el motor. Y somos nosotros los que estamos cometiendo el error de no tener mucho cuidado con la fijación del cojinete dentro de la biela. Por eso ese comentario de si la biela debía ser ovalada o no, y dijimos que se hace ovalada para darle un poquito más de carga al cojinete y aumentar la cuña hidrodinámica con la ovalización para motores de alto régimen. Si ponemos un motor lento, le damos mucha ovalización, el cojinete se acaba. Todo está estudiado y combinado como para que sea así, pero siempre, si tienen motores que superan las revoluciones de 7000 vueltas, hay que aumentar el tiraje obligadamente en la biela. Hay que aumentar el apriete, el cerramiento del cojinete en la biela, para que no suceda esto. Y que no suceda el famoso pitting, que acá produce puntos, todos puntitos microscópicos de soldadura, que le pasan tal temperatura al cojinete que se termina el cojinete, se refunde. Los traen cojinetes fundidos, lo vemos, lo miramos con la lupa, nada más y ya se ven. Todos puntitos de pitting por haber trabajado flojo. Esto es lo que produce siempre, acá lo tienen, pitting, corrosión por frotamiento. No me acordaba que estaba acá. Ese frotamiento son vibraciones que produce, pero vibraciones, en algunos casos 70-80 mil vibraciones por segundo, que producen esa energía, se dispara en energía eléctrica, suelda el cojinete. Bien, seguimos. Corrosión. Esta es la famosa principio de superación selectiva del plomo, porque lo separa. ¿A quién ataca el ácido sulfúrico? Al cobre no lo ataca, ataca el plomo, ataca el estaño.
Como tenemos 18% de plomo y 2% de estaño en un cojinete trimetálico, o ataca el estaño de un aluminio, pero lo ataca. Cuando la combustión de un diésel es sobrecargada de diésel por craqueo, separación de moléculas, se separa el azufre, pasa a través de los aros, con la humedad del ambiente se forman sulfuros y atacan directamente todos los metales. Hemos sacado cigüeñales de mucho uso con sulfuros adentro que estaban todos carcomidos como si lo hubiera arañado una rata, y los cojinetes pasa eso, todos comidos como si fuera fatiga, y no es fatiga, ataca la capa de deslizamiento y ataca el material rosado y el aluminio y todo ataca, pistones, ataca todo. Por eso se aconseja, como dijimos antes, los cambios de aceite en los tiempos y formas que dice el fabricante. No lo dice porque me va a durar más. Posiblemente como lubricador sirva todavía más, pero con la contaminación que tiene no sirve más. Sabemos que tenemos veneno adentro, pero no lo conocemos, entonces hay que cambiarla cuando dice el fabricante. Más en motor de carrera quizá no sucede ningún fenómeno de esto porque se cambia prácticamente cada carrera, pero tengámoslo en cuenta. No, simplemente charlábamos con respecto a los trimetálicos, que sería el cojinete mejor a usar, que hay diferentes generaciones de trimetálicos. Hoy se usan, como fue en su momento el origen, trimetálicos hechos sintetizados, con un resultado que es muy bueno, pero fundamentalmente para el motor de carrera tiene que fijarse que sea colado, que sea fundido el material. Ese es el mejor trimetálico para usar. En las características de los cojinetes, no en el manual ni en la caja, pero sí en el folleto o en el manual del producto dice qué tipo de cojinetes hay. Hay fábricas de cojinetes alemanas que, por ejemplo, tienen más de 30 tipos de materiales a usar en los cojinetes dependiendo de las características de cada uno. Entonces, como recomendación, el colado, como lo explicó él originalmente, nació de sinterizado, después fue colado y hoy se perfeccionó tanto el sinterizado que llegó a andar muy bien, no es que anda mal, pero sigue siendo el colado mejor cojinete, eso es. Para soportar la carga especialmente. Sí, sobre todo. Sí. Eso no lo dije yo cuando hablábamos de sinterizado, que era material en polvo calentado, depositado sobre la superficie. Los primeros sintetizados, no es el caso de ahora, quedaban como un aglomerado, quedaban con burbujas que las llenaban con plomo alrededor. Pero el plomo no lo podían distribuir como corresponde, quedaban como nódulos o grupos que ahí se producía el aplastamiento. Hoy se están haciendo sintetizados de una calidad superior. Hoy no hay esos problemas y se usan en camiones y de autos de calle con la misma ventaja que un fundido. Pero cuando son de extrema carga, vamos a coger el fundido, como dice Rafael. Bien. Perdón, me pide si podría dar de vuelta la composición metálica del cojinete. ¿De qué cojinete? ¿De un rosado? El rosado No aclara acá. El rosado típicamente es 80% de cobre, 18% de plomo y 2% de estaño. Esa es más o menos la composición típica. Difiere bastante de acuerdo a los estudios que se hagan para... En un cojinete fundido, esa es la proporción. Sobre respaldo de acero. Y en el aluminio se parte con un respaldo de acero, sobre él se funde se pega una capa de aluminio puro para que haga de ligante y por fricción se suelda el lingote de aluminio que en la retícula tiene todo estaño. Cuando se mecaniza queda el estaño en la zona de giro del cigüeñal y el aluminio soporta la carga y hace la incrustabilidad. ¿Fue contestado? Sí, gracias. ¿Alguna pregunta? Sí. Lo que quería preguntarle era en el caso de los árboles de leva. Hay tendencia en algunos casos a usar Torrington y en otros buje de metal rosado. ¿Qué diferencia de funcionamiento puede haber? Yo te la puedo dar, pero acá hay un especialista en eso que te puede contestar mejor que yo. Rafa.
Yo pienso de que el tórrido, que es el ejemplo, es un recurso para usar en lugares donde no llega la lubricación, suponete en la suspensión de un auto, cosas por el estilo. Si podés analizar si es por la alternativa de que rodaría en cambio del otro que fricciona, el Torrington genera una pérdida mayor que un buje, porque si tenés en cuenta que un muñón que tiene 50 milímetros y la aguja tiene 2 milímetros y el muñón está girando a 4000 vueltas, imagínate a qué régimen gira cada una de las agujitas, que a su vez están en contacto con la jaula, que a su vez están en contacto con el aceite, y la suma de todo eso de ninguna manera es que absorbe menos potencia que la que absorbe un buje. En muchos casos se usó porque no se usaron bujes que aguantaran la carga, digamos, y eso sí aguantó la carga sin ningún problema. No es aconsejado de ninguna manera porque el buje, cuando tiene aceite, cuando tiene la cuña aerodinámica, básicamente pasa, digamos, el aceite es un aislante y tiene muy bajo consumo, digamos, ¿cierto?, de energía. Esa sería la contestación, no es conveniente de ninguna manera. Fíjate que ningún auto en el mundo, digamos, de carrera que yo haya visto haya tenido una pieza montada sobre cojinetes, no sobre rodillos. La pregunta que hicieron sobre el cigüeñal igual. En algún momento sí había motores de carrera que tenían en las bielas inclusive rodillos, digamos, ¿cierto? Pero era porque no había cojinetes de la calidad correspondiente. Yo te estoy hablando de los años 40, una cosa así. En los años 40 ya hubo motores que andaban a 8 o 9 mil revoluciones sin ningún problema. Pero bueno, básicamente con el advenimiento de los materiales adecuados se acabó el problema de los rulemanes, no hubo más necesidad de usarlo para nada. Vendría a ser más o menos también el principio del turbo. El turbo que llega a girar en algunos casos 180.000 revoluciones. Se basa en un buje que tiene la cuña aerodinámica y el eje flota sobre el anillo aerodinámico que vimos en la parte anterior, inferior. O sea, un eje siempre tendemos a que flote sobre el anillo aerodinámico. Siempre el resultado es mucho más positivo, como decía Rafael, que yo no quise estallarme, es lo mismo que poner un rulemán a la bancada. Imagínate las revoluciones que toma esa bola radial en 5.000 vueltas. Es terrible, terrible. Bien, buena pregunta. Hay buenas preguntas, ¿eh? ¿Se animan? Sí. ¿Para qué te alcanzan el micrófono? Otro problema por la falta de tiraje, ¿no es que se gire el cojinete? Claro. Que se gire y no Por permita supuesto, el paso a la lubricación. sin ninguna duda, eso va a trabajar muy mal y al final termina girándose. Sí, eso sin ninguna duda. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando armamos un motor especial. Y tenemos que tener cuidado en un motor estándar también, ¿no? Cuando lo dejamos sin tiraje o tomamos una biela que está toda deformada, la costumbre es tomar un motor que está usado y le pasan tela a la biela y tela a la bancada sin medirla ni nada. Ponen cojinete nuevo, después el cojinete nuevo no le dura igual que cuando era de fábrica. Cambian las luces de armado, cambian el bruñido lo hacen con una tela y se van de lo que aconseja el manual, se van a los caños y al final el resultado dicen, el usuario común a veces dice, el motor reparado no me duró igual que nuevo, y tiene razón, porque no se lo hicieron igual que nuevo. Por eso hay un manual, vos fíjate, yo hice un curso en el año 88 para reparar motores Lycom y Continental de aviación. Ahí hasta para apretar, poner una arandela en un tornillo tenés que tener el manual. Si no, por más que lo sepas poner, te dice el manual, el paso 1 es este, punto. Resulta que cuando nosotros armamos un motor de calle, y no te digo de competición, me vas a decir a mí que hace 30 años que estoy armando motores, y lo arman fuera de lo que dice la teoría básica, que es seguir manual, seguir consejo. En las luces, en el tiraje, en la medición, para eso están las rectificadoras, medime tu interior de bancada, claro, el miedo es, si se lo llevo por ahí me dice que hay que hacerlo y me sale un montón de guita, hablando mal y pronto. Pero ¿cuál es el objetivo nuestro? ¿Preparar un motor así o reparar un motor así o que funcione? Lo mejor que es el rectificador, medime el interior de bancada y medime el interior de biela. Y seguramente está deformado. Ustedes lo ven bien a simple vista, pero está deformado porque la biela trabajó con las tensiones del trabajo, para arriba, para abajo, estiramiento, cerramiento, trabajó toda la vida. Y después queda esa reserva elástica que tiene el material de la biela, el acero, queda implícito una deformación. Muy buena pregunta. Estamos avanzando. ¿Quién? Vamos a hablar del espesor de
Dale, ¿sí? ¿Qué necesitas? No, sí, hablando de... ¿Qué hablamos? No, ahora se está usando, dijo Rafael en una clase, metales gruesos. Son bien gruesos. Digamos, grueso es el cojinete, el respaldo. Siempre lo que se trata de que el material antifricción mantenga un espesor para evitar la fatiga. Si vos aumentás el espesor de la fatiga, por ejemplo, un cigüeñal estándar a un cigüeñal 0.20, en vez de aumentar el espesor del acero, aumentás el espesor del material antifriccionante, claro, hay materiales especiales que, como dice que te dije, el sistema Spatter, que por bombardeo de introducción de otro material dentro del material del cojinete para darle más resistencia a la carga y mejor deslizamiento, esos son especiales. Y hay cojinetes, hoy el aluminio se está trabajando con la incursión de muchos silicios que le da una resistencia a la carga enorme. Se están haciendo estudios, los cojinetes ya de los motores comunes ya usan, de carrera no muy preparados, usan aluminio. Pero están llegando ya a un material especial. Pero siempre lo que se busca es que mantener un estándar en el espesor del material antifriccionante, sea rosado, sea aluminio o lo que sea, ¿no? Por eso te digo, hay materiales especiales. ¿Cuántos materiales especiales en cojinetes? Ustedes no saben lo que es en materiales especiales. Por ejemplo, estos cojinetes que se hacen en bombardeo atómico, se ponen en los motores de la línea Mercedes 400, se pone arriba de la biela y abajo se pone rosado común, o sea, fundido pero común. En la bancada se pone en la tapa el especial y arriba el común. En los motores de los barcos de guerra, por ejemplo, esos que son lanchas torpederas, el motor tiene todo el cojinete de alta resistencia. Cuando lo atacan y tiene que salir patitas para que te quiero, ahí tienen cojinetes de alta resistencia a la carga, pero de alta resistencia a la carga para poder salir. Pero siempre los espesores, salvo que sea un cojinete especial, el espesor se le da al cojinete respetando siempre el espesor del material de deslizamiento, para evitar el problema de la fatiga, ¿no? Que es mortífero. Bien, seguimos un poquito más. Bueno, esto es lo que terminaba la corrosión. Fíjense lo que ataca el ácido de cojinete, que le sacó todo el plomo, le saca totalmente el plomo de la composición y se empieza a desprender ya el rosado que estaba fundido sobre el respaldo, se desprende de esta forma que es lamentable, ¿no? Adelante. Partículas extrañas, que esta es otra foto, pero esta está entre el respaldo y el alojamiento, que lo marca así, fíjense cómo lo marca. Vemos aquí cómo lo marca, que lo marca, el cojinete lo empuja. Pasame la otra imagen. Aquí tenemos el eje y el respaldo. Acá tenemos el vista de costado del eje y sobre el respaldo, entre el respaldo y el cojinete, apoyan el cojinete sobre un alojamiento de bancado de biela sucio. Y eso empuja el cojinete contra el cigüeñal, lo deforma. Alrededor de esta deformación elástica, de esta impronta que tiene, se funde el cojinete. Se quema, se funde. ¿Por qué? Porque el rozamiento y destruye toda una cama a lo ancho de cuña hidrodinámica o de película de aceite. Después se empieza a quemar y hasta que se destruye todo. Esto también va con los consejos que dimos de limpieza. Y aquí tenemos erosión. La erosión, que puede ser por exceso de presión de aceite, sale del agujero y se lleva. Le damos presión de aceite, le pongo una tuerca al resorte de la bola de presión de aceite que tenga, ahora estoy tranquilo. La erosión no solamente destruye el aceite por temperatura, por rotura de moléculas en cada curva o en cada tropiezo que tiene, sino que a su vez se comen los cojinetes como lo ven acá y le causa casi el mismo daño que la cavitación, que ahora lo vamos a ver. Aquí tenemos la cavitación al final de la ranura de lubricación. Esto es burbujas de aire en el flujo de aceite, que pueden entrar por cualquier causa, por temperatura, porque toma aire el aceite en algún lado, arriba, cuando sale de los balancines, toma aire y se llenan las partículas de aceite, hacen implosión en el final de carrera y se comen el cojinete, la camisa, se comen todo, como se lo está comiendo acá, al final de carrera, lo que se llama cavitación. También por exceso de presión de aceite inicial también produce
tenemos otra imagen. Fíjense cómo siguió de largo acá, como si fuera una erosión. El fin de carrera del aceite ahí, las burbujas de aire explotaron ahí, hicieron ese trabajo. Son muy microscópicas las burbujas de aire, pero son millones de burbujas que explotan ahí. Y el cojinete, o lo que sea de final de canaleta de aceite, lo destruye. Esto es hot short. El cojinete, cuando viene así para hacer un análisis, ya sea de carrera o un motor común, es lo mismo que llevarle al médico la uña de un muerto y decirle de qué se murió. El técnico, que puede ver ahí, nada, porque está tan requemado. Sí, lo que podemos deducir o ver que el cojinete no tuvo aceite. Cuando no tuvo aceite llega hasta laminarse, está más ancho. Fíjense acá que se lamina, el acero se levanta a temperatura y se pone rojo y se plancha el cojinete en lo ancho, en cualquiera de los casos, ¿no? Sí. Y esto es algo también muy complicado, que lo vimos muchas veces, incrustaciones de nitruro en el cojinete todo rayado, porque las sales de nitruro no fueron bien adecuadas en el cigüeñal y acabó con los cojinetes. Este es el único consejo que les puedo dar: cuando tengan el nitruro en cigüeñal, háganlo con gente que realmente tenga los equipos para hacerlo correctamente. Fuerte rozamiento en áreas importantes. Comienzo del daño por falta de lubricante o cojinete rosado. Estos brillos que se ven, que son muy comunes en los motores de carrera, son porque el lubricante o la luz que se dio no es adecuada al cojinete. Aparecen estas zonas que se llaman mini calentamiento, o de scuff, se le llama scuff, pues está en inglés, pero son rozamientos localizados en las distintas zonas del cojinete, que en un motor de calle, porque le ponen cualquier aceite de esa que compran en los boliches que son recuperados y el aceite no aguanta nada, y en los motores de carreras porque hay un error o en la luz o en algo que se comete algún error en eso, o el aceite que se le coloca no es adecuado, o el mismo cojinete a lo mejor tiene mucha dilatación y aparecen este tipo de problemas. Lo mismo pasa en los cojinetes de aluminio. Sí. En motores, por ejemplo, de autos de competición, con árbol de leva lateral, por ejemplo, los que tienen árbol de leva en la cabeza también, uno usa mayor carga de resorte. Eso hace que cuando uno tiene el motor apagado, puede pasar un día hasta que lo vuelva a poner en marcha, pero indefectiblemente siempre hay un pequeño periodo, por mínimo que sea, en el que el aceite tiene que hacer su recorrido hasta generar la lubricación. No puede generar... Digamos que tomando las precauciones de un material adecuado, tomando que todo esté en buenas condiciones, el motor vos lo arrancás y lo dejás sin carga. Si bien un motor de carrera tiene más carga propia, lo dejás sin carga hasta que llegue el aceite, que llega en mínimo segundos. Sí, y no llega uno muchas veces cuando es con bomba externa, se toma el trabajo de... Está bien, de cargarla, sí. Pero si se trabaja normalmente un árbol de levas, posiblemente con esa carga tenés que cambiar los bujes por material rosado o bujes adecuados. Pero en el caso de la lubricación, vos tenés que tener la precaución de que el motor esté cargado, por ejemplo, filtro cargado, y ponerlo en marcha sin carga. Claro. Porque si lo ponés en marcha así y lo acelerás en vacío, seguramente vas a producir daño. Sí. Pero no es el tipo de daño por falta de lubricación en ese momento que aparecen los cojinetes así. Bien, y otra cosita que quería preguntarle. Darle, por ejemplo, al orificio de salida del aceite, ya sea en el cigüeñal o en la biela, favorecerle, digamos, con lo que se llama la gota, muchas veces, la orientación al aceite, ¿contribuye a formar mejor la cuña? Ese tema lo iba a tocar después, que lo íbamos a tocar, inclusive con la colaboración de Rafael. Las copias de lo que puede hacer mejor o peor un motor que camina, por lo general todos van a mirar y copian. Si te dicen, qué sé yo, ponerle una polera de Bedford, como hacíamos en el tiempo que yo preparaba motores, todo el mundo aparecía con un antivibrador hacia adelante, que no necesitan antivibrador adelante, pero le ponían así. La famosa gota, hay mucha gente que, y en teoría se distribuye mucho mejor
tiene matada solamente la rebaba, el agujero, sin gota. La gota tiene tendencia a cortar la película de aceite en algunos motores, en otros no. Como hay gente que al cigüeñal en Viena le hace también una ranura, o al cojinete, en bancada le hace una ranura. En bancada está atenuada porque el cojinete tiene una ranura para mandar el aceite a la biela. Pero en la biela le hacen una ranura cortando en dos el soporte del cojinete y la cuña hidrodinámica. Ese tipo de operaciones que son, digamos, para partir con otro criterio, el criterio es ir en el cigüeñal lo más parecido a la fábrica que haya, y no hacen ese tipo de inventos porque lo hizo Pirulo, lo hizo Miguelito allá en el taller de él. ¿Qué prueba tenés cuando vos empezás? Si no estropeas cojinete y el motor no tiene mucha potencia, quizás no te des cuenta de nada. Pero cuando tenés motores que 100 gramos de dinamómetro es un paquete, porque estás tirando mucha potencia y mucha revolución. Ese tipo de maniobras destruyen todo. Nosotros en asistencia técnica vimos motores, yo vi muchos motores desarmados, incluso de alta potencia, ninguno tenía ni la gota ni canaleta en la biela. No sé si vos, Rafa, viste en la biela, digo. Canaleta en la biela. Ni la gota tampoco, la gota... Vas a ver, hacer la prueba con la gota o sin la gota, el resultado es mejor sin la gota que con la gota. Pero lejos, lejos. Sí, por favor. La pregunta de hace un rato con respecto a la puesta en marcha. Ya vamos a hablar del tren de válvulas, pero como fue interesante, digamos, por el tema de los bujes, la carga de los resortes, la leva de más alzada y ese mundo, pasa una cosa curiosa, la carga sobre el cojinete es muy alta cuando el motor va a muy baja régimen. Disminuye al aumentar el régimen hasta un punto determinado que empieza a ser cada vez más alta, digamos. Pero, digamos, una de las cosas de precaución, si se trata del buje de larga tenida, sería ponerlo en marcha y no dejar que baje de 2.500 a 3.000 vueltas el motor. Porque de esa manera la carga es inferior, digamos. Después explicaremos el motivo porque estamos hablando de otra cosa hoy, digamos, pero esa sería la realidad y un ejemplo de eso, de que los valores son menores de carga, y ustedes que en algún momento, digamos, habrán visto que la correa sincrónica de distribución, la de goma, se rompe nunca a alto régimen, se rompe cuando regula, cuando lo pone en marcha, porque es el momento de mayor esfuerzo, es el momento donde hay más carga sobre el cojinete, eso es todo, ¿no? Y sobre las levas y botadores terrible. También, por supuesto, claro, lo mismo. O sea, al aumentar el régimen, ¿qué pasa? O sea, a bajo régimen el resorte es totalmente el valor de carga que genera en forma directa a todo, a la leva, al rotador y, digamos, por supuesto a los cojinetes. En la medida que aumenta el régimen, la energía producto de los valores de velocidad que alcanza la leva hace de que el resorte de válvula gaste, digamos, su potencial de energía que tiene para traer la válvula de vuelta, digamos. Entonces, esa carga la pierde el cojinete, el rotador, por eso que tiene menos carga. O sea, esa es la realidad. Al aumentar el régimen mucho más arriba, empieza a tener otro tipo de problema. El valor máximo de aceleración es donde tiene que mover una masa determinada, digamos, en un muy poco tiempo, entonces el esfuerzo empieza a ser muy alto. Así, y alcanza a superar, por supuesto, crece la carga de resorte regulando, digamos, o sea, cuando llega a alto régimen. Son dos cosas diferentes. De cualquier manera, cuando lo pone en marcha, sería conveniente, no solamente en auto, digamos, de carrera, un auto de calle también, sería conveniente salir a andar directamente y no dejarlo regular, porque lo deja regular, digamos, tiene la bomba girando a bajo régimen, digamos, le cuesta mucho más llegar el aceite a los lugares alejados cuando va a bajo régimen que a más régimen, digamos. Y por otro lado, una carga muy grande generada por esa razón. Y sería bueno salir, y una de las cosas que hace el cigüeñal, que sí no tiene problemas porque llega el aceite muy rápido, es calentarlo el aceite y enseguida se normaliza para que no siga teniendo el problema típico del arranque. Eso es lo que quise sumar, porque una de las formas de precaución es no dejar regulando el motor. Y después en la vida del motor de carrera generalmente no debería regular jamás. O sea, tendría que usarse para correr y cuando se pone en marcha ya trabajar a un régimen alto es muy malo a bajo régimen. Es más, los motores de alto régimen como Fórmula 1, después de cierto número de revoluciones, que son están 8.000 vueltas, se paran, lo cortan, no lo dejan funcionar. Y cuando regula y llega a box está a 8.000 vueltas, 7.000 vueltas, no anda debajo de ese régimen. Y una cosa es
la carga que vos preguntaste de cómo llega el aceite, si queda seco el buje, por decir, eso fue la pregunta, que es muy importante por eso te dije, preguntarle a él que está trabajando en eso permanentemente. Pero las cargas que se aumentan en otro punto, no en los cojinetes, hacen que el motor no puede dejar en ralenti, lo que se llama ralenti, un motor común, ¿no? Bien. José, una pregunta. ¿Dónde está? Acá. ¿Eh? Ah, Dice, para competición se suele pasar de un cojinete ranurado y uno liso a poner dos ranurados en la bancada, porque se cree que mejora la lubricación. ¿Realmente estamos mejorando o empeorando la lubricación? es muy difícil calcular eso. Lo que sí es mejorar se prefiere siempre que el seguridad tenga la cruz de perforación para que en cada medio cojinete le mande la lubricación a la biela, y no que todo el cojinete sea perforado, porque estás haciendo dos cuñas hidrodinámicas y una canaleta abajo donde está el apoyo de la bancada. Eso va todo de acuerdo al estudio que hagan con cada motor. Si tiene dificultades a lo mejor con la lubricación de la biela, a lo mejor una salida es hacerle la canaleta completa. Pero no es lo que aconseja la teoría. La teoría dice que el cojinete de abajo de apoyo debe ser liso. Y el cigüeñal, para que en cada vuelta lubrique la biela, mande el aceite a la biela, tiene que tener los dos agujeros cruzados. Si tiene uno solo, se va a alimentar cuando pasa por ahí y abajo no. Y otra pregunta, ¿cuál es la forma de medir el tiro del cojinete en la biela? ¿Cómo? La forma de medir el tiro del cojinete en la biela. Digamos, la tapa, como normalmente se medía aflojando una tuerca de la biela, pero depende la elasticidad que tenga la biela. Hay bielas que aflojas una tuerca sin el cojinete y se levantan. No pasa con las bielas especiales, pero la biela de calle se levanta. Lo mejor es tener confianza en el cojinete que se coloca. Algunos hacen una pequeña prueba, después que le dan más tiraje, le dan un toquecito al cojinete lateral para que no se desplace. Si no se desplaza está bien asegurado. Pero lo mejor es por medición del alojamiento. Por medición del alojamiento y poner un cojinete que se tenga confianza de que ese cojinete es de una determinada marca, ¿no? No es para agregar nada a lo que conocés, sino simplemente te digo cuál es mi experiencia. Por supuesto. Digamos, cada uno de los fabricantes de cojinetes decide la interferencia que tiene que tener el cojinete, y por ende sabe que con qué acero lo hizo, digamos, y sabe de esa manera sería bueno tratar de alterar en muy poca cosa, digamos, la interferencia o el tiraje, digamos. Claro, la alteración que hay que darle por un motor de alta es, como dijimos, aumentar el apriete. Pero siempre hay que tener confianza, como dice Rafael, en el material que se le pone. Y que armar un motor de carrera hay que armarlo con cojinetes de marca y que sean reconocidos por ustedes. Porque a lo mejor hay un país europeo que fabrica cojinetes, pero le dijeron que son muy buenos. ¿Qué experiencia tienen ustedes con ese cojinete? Ninguna. Entonces hay que ir a lo que realmente se conoce, como para ponerlo en la biela con el diámetro que nosotros preparamos de interior, ¿no? ¿Alguna otra? Estos son los cojinentes rosados que tienen el mismo problema que dijimos con la lubricación. Estamos a lo de aluminio. Esto es lo mismo, comienzo del año por falta de lubricación, cojinete aluminio. Se presentan estos casos en el cojinete aluminio, muy común cuando ya el motor está gastado, que el cigüeñal empieza, la cuña hidrodinámica la capa de aceite empieza a flaquear en el funcionamiento, especialmente cuando lo ponen en marcha en la mañana, que demora la bomba en cargar todo el circuito porque está gastado, y empieza el cojinete a rozar directamente contra el cigüeñal. Y aparecen este tipo de daños que pueden ser por falta de luz. Recuerden que la luz del aceite ¿cómo se calculaba en un cojinete? ¿Qué teníamos que tener en cuenta para calcular la tolerancia de luz de un motor? Era la película de aceite, que calculábamos que nuestro motor imaginario era de 2 centésimas, 1 centésima de capa, pero a su vez que la dilatación del cigüeñal. No se tiene en cuenta eso cuando yo ajusto un motor que la biela caiga y después, como dijimos antes, lo mando a ablandar hasta que se vaya hasta Comodoro Rivadavia. Y hoy un motor nuevo, ustedes lo compran y salimos acelerando. ¿Por qué? Porque hay una tabla que dice luz mínima a luz máxima. Entre esa tabla la fábrica trabaja y no fracasa. No tiene ningún problema. ¿Por qué? Porque sabe que entre 4 centésimas y 7 centésimas no tiene ningún problema. En la fábrica, cuando hacen las piezas,
no se hace el control como un motor de carrera, rectifican el cigüeñal por tantos giros. La piedra avanzó y lo sacan. Los cilindros se bruñen, los 6 cilindros, en un 6 y en un 4 se bruñen de a 2 o de 4. Tantos golpes de bruñido por tanta presión. Después se saca y se mide el cilindro. Y hay un empleado que le pone el cilindro 0 o más 1 o menos 1 o menos 2. Y el empleado que va a preparar los pistones para ese motor le pone el pistón de estándar 0, menos 1 o menos 2. El pistón adecuado para el cilindro. Y lo mismo pasa con los cojinetes. Hay cigüeñales más chicos, de 1 centésima, y los fabricantes hacemos cigüeñales, cojinetes, de acuerdo a lo que piden, que son estándar más 1 centésima más 2 centésimas. Y son estándar. Son estándar pedidos. ¿Por qué? Porque en fábrica se hace un cigüeñal por producción. Después hay un señor que lo mide con micrómetros especiales, lo mide y le pone al cigüeñal un código. El que va a armar el cigüeñal sabe que ese cigüeñal le tiene que poner cojinete 01 en toda la línea. Y se mide de una forma notable eso, y arma el motor y lo arman. Cuando nosotros queremos variar esos principios, ahí perdemos todo lo que podemos tener. Los principios de cuidado, más en un motor de carrera, con las experiencias de canaleta o la experiencia de la gota en la punta del cigüeñal, hay que ir haciendo experiencias propias. Como cuando se banquea un motor, a lo mejor le banquea el motor, ponemos el árbol de leva en un punto determinado y resulta que después variamos el punto del árbol de leva y mejoramos, o nos fuimos para atrás. Las experiencias hay que ser las propias, pero siempre partir de una teoría firme. ¿Qué es lo mejor para él? Hoy tenemos una herramienta que es extraordinaria. Internet. Ustedes entren en cojinete de competición en internet y van a ver lo que hay. Los escritos que le dan de carga, cálculos finitos para deformaciones del cigüeñal, y le van a aconsejar lo que tienen que poner. Y van a ver que si juntamos todos esos detalles, todos esos comentarios, los juntamos en una sola cosa, y no porque aquel lo armó le puso un cinturón de cuero. ¿Cuántos hicieron vos que tenés experiencia en carreras también? ¿Cuántos tipos que le ponían cualquier cosa al motor afuera? Deflectores, yo lo he visto hasta en TC2000, deflectores que le ponían como no tenían nada que ver. Y después parecían los otros autos con ese deflector y se morían de risa, así que vos debes tener alguna experiencia con eso, alguna anécdota, ¿no? Se han visto cosas de todo tipo, y inclusive algunas saturinas, curiosamente. Y eso para evitar el copiado o el robo, ¿no?, que hay de ideas. Es enorme la cantidad de cosas que se dicen, como en Fórmula 3. Fórmula 3 internacional tiene un tubo en la misión que junta los 4 cilindros y una toma dinámica, toma de aire, que es muy complicado para el flujado, de 24 milímetros. Todo el aire de la potencia de los motores de Fórmula 3 entra por una brida que está en la entrada del tubo de admisión, del aparato de admisión que agarra los 4 tubos, 24 milímetros. ¿Cómo se mide eso? Se mide con todas las válvulas cerradas con un vacúometro. El vacúometro tiene que llegar a tal medida de columna de mercurio y ahí se da por bueno. En una carrera en San Pablo, un señor preparador de Brasil preparó un Fórmula 3 y como le teníamos en la mano ya el aparato que nos mandó la FIA para medir el vacío, paró un Dalara y le medimos el vacío y la aguja que medía el vacío hizo así, ¡pum! Así, daba justo, el vacío daba lo que decía el reglamento. Se clasificó tercero en esa clasificación y lo mandamos a realización. Le pedimos a los comisarios deportivos que lo manden a realización. Cuando sacamos el múltiple, el señor le había puesto una picardía, un tubo de goma dentro del tubo de emisión, que estaba con un agujerito que chupaba solamente el vacío por ese agujerito. Y abajo de la carcasa le había hecho 4 agujeros para que tomara aire el motor. No se crean que es particularidad de los argentinos, ¿no? En Italia habían hecho un tubo de admisión en un Dalara que tomaba el aire para el primer cilindro, los otros 3 tomaban un agujero que tenía la toma atrás. Y así les puedo contar defectos de eso. Sigamos. Cambia, por favor. Esto es cuando ya falla directamente la lubricación, cuando ya la lubricación no existe, produce este tipo de defectos. Fíjense cómo se laminó este cojinete, que está aplastado.
facetado por problemas de lubricación. Ya el cigüeñal está tocando, rozando y levantando temperatura que pierde hasta templado. El cigüeñal pierde hasta templado que se le dio de fábrica. Esto es un consejo cuando tengan que pedir un rectificado. Ustedes saben que la piedra que rectifica los cigüeñales gira en un sentido, en el sentido de giro que a simple vista la piedra es una secuencia continua y no es así. Cuando el cigüeñal gira, está girando dentro de la piedra, la máquina cigüeñal está haciendo una especie de ciclo, podríamos decir, de ciclo de facetado. Cuando lo ponemos a girar, ese facetado queda, el dentado en el cigüeñal que está acá queda en sentido de giro si lo agarramos el cigüeñal de la polea. Si lo agarramos, hay que agarrarlo de la parte del volante, ¿saben lo que más? Ese facetado, fíjense el cojinete, acá el cojinete está, el facetado del cigüeñal está hecho peinando el cojinete en el sentido de giro del cigüeñal. No, acá está al revés, ¿ves cómo está puesto? El cigüeñal fue puesto acá y ataca el cojinete, el facetado que hace el cigüeñal. Es muy importante cuando pidan rectificar un cigüeñal, que el rectificador lo tome, en cualquier máquina de cigüeñal universal, que lo tome de la brida del volante y nunca de la punta de la polea. Porque está dejando al cigüeñal con los dientes del rectificado para el lado contrario al giro y gasta los cojinetes. Pasame el otro imagen. Fíjense acá, dirección favorable de rotación. Acá el cigüeñal está girando y está peinando las puntas, no atacan el cojinete. Esto ténganlo en cuenta, especialmente, bueno, motor de carrera. Y no se eliminan, saben que no se eliminan totalmente ni con el pulido del cigüeñal, cuando está mal rectificado. Ustedes lo miran con una lupa y se ve el microfacetado que es la piedra, que a nosotros nos parece que es inmaculado. Por eso es muy importante que lo tengan en cuenta. La última imagen, esta me gustaría que apague la luz para que vean. Después la próxima hora hacemos comentario. Esta es una foto de España, que el tipo está con un Fiat 600, es cómica, se está tratando de poner. Miren la cara del flaco poniéndole el pistón al Fiat 600, siempre la dábamos así, esta foto, y fue muy cómica, la sacamos de internet. Bien, no sé a qué hora parás, a qué hora se para. Bueno, después va a ser el repaso y comentarios de todo tipo. Con algunos hacemos un break de 10 minutos. 15 minutos, ¿no?